El sol de la mañana se filtraba entre la niebla de la ciudad, proyectando largas sombras sobre el pavimento. El aire era fresco, impregnado del tenue aroma a humo del incendio de la noche anterior que había asolado el antiguo barrio. Para la mayoría, el día acababa de empezar, pero para la capitana Emma Hess, el día ya había sido largo. Estaba de pie frente a la estación de bomberos, con su cabello castaño oscuro recogido en una coleta apretada, sus ojos escudriñando el horizonte mientras daba una última calada a su cigarrillo antes de tirarlo a la cuneta. Su uniforme estaba impoluto, la insignia en su hombro brillaba con la luz del amanecer. Se había ganado cada centímetro de ese uniforme, cada galón, cada galón. Carol Emma había aprendido hacía mucho tiempo que ser una mujer en su posición significaba demostrar constantemente su valía. No podía permitirse bajar la guardia, ni por un momento, ni siquiera ahora. Mientras el sol de la mañana bañaba la ciudad con su calidez, ofreciéndole un breve respiro del caos que enfrentaba a diario, era capitana en una de las estaciones de bomberos más concurridas de la ciudad. Cada día traía nuevos desafíos, pero no eran los incendios que combatía lo que la agobiaba, era el aislamiento, la soledad que se apoderaba de ella cuando dedicaba su vida a salvar a otros sin salvarse nunca a sí misma. Emma sabía lo que costaba el trabajo. Había perdido amigos, había perdido el amor, y no estaba dispuesta a arriesgarse a perder más. El chirrido de neumáticos interrumpió sus pensamientos. Una camioneta negra entró en el estacionamiento de la estación y el motor se apagó de repente. Emma enderezó la espalda, asumiendo instintivamente el rol de líder. Sabía quién era incluso antes de bajar del coche. La doctora Olivia Morgan, la nueva médica de urgencias del Hospital St. Joseph. Emma había oído su nombre en la comisaría. Se decía que era brillante, joven, inteligente y guapa. Pero, como con todo lo demás, a Emma no le interesaban los rumores. No estaba allí para juzgar a nadie, y mucho menos para dejarse llevar por distracciones. Olivia salió del coche, su paso seguro hacía juego con la determinación de su mirada. Llevaba el pelo rubio claro recogido con cuidado tras las orejas y unas gafas de sol de aviador le caían sobre la nariz. Su aspecto era el adecuado, bien arreglada y profesional. Pero había algo en su forma de moverse que llamó la atención de Emma, la forma en que parecía dominar el espacio a su alrededor, como si controlara cada habitación en la que entraba. Se encontraron a mitad de camino en el estacionamiento, y Emma sintió la familiar descarga de adrenalina. Su pulso se aceleró al extender la mano. «Usted debe ser la doctora Morgan», dijo Emma con voz tranquila pero firme. «Capitana Emma Hess. Bienvenida al equipo». Olivia sonrió, sus labios se curvaron de una manera que era a la vez acogedora y ligeramente traviesa. Tomó la mano de Emma, agarrándola con firmeza. Por un instante, Emma sintió un cambio en el aire. No era solo el apretón de manos, era la conexión, una chispa, una conciencia, algo tácito, pero presente. «Gracias, capitán», respondió Olivia con voz suave, con un toque de calidez que inmediatamente puso nerviosa a Emma. «He oído hablar muy bien de usted». Emma asintió, pero la sonrisa que le devolvió no llegó a sus ojos. También había oído hablar de Olivia, pero a Emma no le interesaban los chismes. No le interesaba involucrarse. No podía permitírselo. «Déjeme mostrarle la estación, doctora Morgan. La pondremos al día». Mientras caminaban hacia la entrada, el peso de su tensión tácita flotaba en el aire entre ellos. Olivia era una profesional, Emma lo notaba. Pero Emma no sabía qué pensar de la sutileza con la que Olivia la observaba, como si intentara comprenderla. Se preguntaba si Olivia veía lo mismo en ella, el muro que Emma había construido a su alrededor, la distancia que mantenía con todos. Llegaron a la puerta y Emma la empujó, dejando entrar a Olivia primero. «¿Qué te trae por nuestro pequeño rincón?», preguntó Emma, intentando mantener la conversación neutral y profesional. Tenía que mantener la distancia. Olivia se detuvo, observando la estación, el amplio espacio abierto, los equipos colgados ordenadamente en las paredes, el zumbido del aire acondicionado y el tenue olor a café de fondo. Era un lugar que Emma sentía como en casa. Pero se dio cuenta de que, para Olivia, era un lugar desconocido. «Llevo un tiempo trabajando en urgencias», respondió Olivia, con la voz un poco más suave. «Pero esto es diferente».
No se trata solo de curar el cuerpo de alguien. Se trata de salvar vidas, de trabajar con un equipo de personas que lo arriesgan todo por los demás. La mirada de Emma se posó en Olivia, percibiendo la sinceridad en sus palabras. No estaba allí solo para cumplir con un requisito o adquirir experiencia. Estaba allí porque creía en lo que hacían, igual que Emma. Por un breve instante, Emma se permitió ablandarse, pero rápidamente disimuló la emoción, reprimiéndola. «Sé cómo te sientes», dijo Emma, «pero pronto aprenderás que no siempre es tan fácil como parece». Olivia sostuvo su mirada y, por un instante, sintió que el tiempo se detenía. Había algo en sus ojos, algo genuino, pero reservado. Emma no supo identificarlo, pero le aceleró el corazón de una forma inesperada. «Quizás», respondió Olivia en voz baja, pero con un ligero tono desafiante. «Pero no tengo miedo de intentarlo». La mañana había dado paso a una tarde sofocante. Emma estaba con su equipo, con el sudor pegado al uniforme bajo el sol. El débil sonido de las sirenas resonaba en la distancia, anunciando la llegada de otra emergencia. Miró su reloj, lista para la siguiente llamada. La estación había estado tranquila desde la madrugada, y Emma sentía la tensión en el aire, una calma antes de la tormenta, pensó. Siempre era así. «Capitán», una voz la sacó de sus pensamientos. Al girarse, vio a su teniente, Chris Reynolds, corriendo hacia ella. Su rostro reflejaba urgencia y frustración. «Tenemos una llamada, gran incendio en la avenida Harper, varios edificios. Tenemos que irnos ya». Sin decir palabra, Emma asintió, dirigiéndose ya hacia la camioneta. Chris la siguió rápidamente, y ambos subieron a los asientos delanteros. Las sirenas volvieron a sonar mientras se dirigían a toda velocidad hacia el caos que los aguardaba. La mente de Emma entró en modo piloto automático. Para eso la habían entrenado. Para eso sabía. Pero, por alguna razón, hoy se sentía diferente. No podía quitarse la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Al acercarse a la avenida Harper, el humo era visible a una milla de distancia. Las densas nubes negras se cernían sobre el horizonte, arremolinándose y sofocando el aire. Emma apretó el volante con más fuerza mientras evaluaba la situación. No era solo un edificio, era una manzana entera. Ya podía ver las siluetas de los bomberos trabajando en el terreno, las llamas aumentando con cada segundo que pasaba. «Entra ahí». «Ve a la puerta trasera», ordenó Emma. Cuando llegaron al lugar, ella ya había salido de la camioneta antes de que las ruedas se detuvieran por completo. Sus botas tocaron el pavimento con determinación. Se movió con rapidez, observando la zona con la mirada, mientras el entrenamiento se activaba mientras la adrenalina corría por sus venas. Mientras se preparaban y se dirigían al edificio, Emma vio a la doctora Olivia Morgan de pie cerca del área de triaje, hablando con los paramédicos. Su uniforme azul ya estaba manchado de ceniza, pero su actitud era tranquila y concentrada. No se inmutó al ver a Emma acercarse, pero hubo un destello en sus ojos. Por una fracción de segundo, ambas se miraron fijamente, y Emma sintió que la tensión entre ellas se intensificaba. La dejó a un lado, concentrándose en la tarea que les aguardaba. «Doctora Morgan», llamó Emma con voz firme, pero con tono amable. «¿Va a entrar?» Olivia asintió con determinación. «Sí. Tengo algunas personas ahí dentro que necesitan ayuda. Estaré bien». Emma apretó la mandíbula. Había visto esto demasiadas veces: los médicos, los paramédicos, los demás socorristas que arriesgaban sus vidas, al igual que los bomberos. Pero algo en la confianza de Olivia, en su determinación al moverse, la hizo reflexionar. No era solo una doctora, también era una luchadora. Igual que Emma. «Cuídate», dijo Emma, con una voz más suave de lo que pretendía. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se dirigió al edificio. El calor era intenso, pero no era nada comparado con la presión de salvar vidas dentro. El fuego era una bestia, las llamas rugían por todas partes, las paredes crujían por el calor. El equipo de Emma ya estaba avanzando por el edificio, y Emma se movió con rapidez, dirigiéndolos para asegurar la evacuación de los civiles. No había tiempo que perder. El humo era denso y el aire estaba cargado con el olor a madera y metal quemado.
Era difícil ver a través del humo, y aún más difícil respirar. Pero Emma lo había hecho miles de veces. Este era su mundo. Al adentrarse en el edificio, oyó una voz familiar en su radio. Capitán Hayes. La voz de Chris sonó tensa. Tenemos civiles atrapados en el segundo piso, cerca de la parte trasera. Necesitamos refuerzos ya. Voy para allá, respondió Emma con voz firme mientras avanzaba, seguida por su equipo. Se dirigieron a la parte trasera del edificio. El fuego se intensificaba a cada paso. Al llegar al segundo piso, el calor los golpeó como un muro. El instinto de Emma le decía que se les acababa el tiempo. El suelo era inestable y las llamas se cernían sobre ellos por todos lados. «Saquen a esa gente», gritó Emma a su equipo. Se dirigió a una habitación al final del pasillo, donde vio figuras acurrucadas en un rincón, 3 personas, 2 adultos y un niño, cubiertos de hollín y humo. Emma no dudó. Agarró primero al niño y lo abrazó. Su corazón se aceleró, el entrenamiento y la adrenalina la impulsaron hacia adelante. Apenas notó el humo que le obstruía los pulmones ni el calor que le quemaba el equipo. De repente, el sonido de la madera crepitante llenó el aire, el techo sobre ella crujió siniestramente. «Emma», gritó Chris por la radio. «Tenemos que salir ya». Pero Emma no lo oyó. Su atención estaba puesta en la gente que tenía delante. Se giró, lista para sacarlos del edificio, pero el humo la asfixiaba. Su visión se nubló al avanzar, sus pies tropezaban en el suelo irregular. Podía oír las llamas rugiendo tras ella, los sonidos de su equipo trabajando para poner a todos a salvo. Pero Emma no se detuvo. Justo cuando llegó a la puerta, el techo cedió. Una viga de madera se derrumbó, bloqueando su ruta de escape. El humo se espesaba y Emma sentía el peso del aire oprimiendo su pecho. «Capitán Hayes». La voz de Chris volvió a sonar. «Tiene que moverse ya». Emma no esperó. Con un impulso de fuerza, apartó la viga a un lado, apenas respirando mientras arrastraba a la niña por el hueco. Su equipo esperaba afuera, listo para ponerla a salvo. No miró atrás, no se detuvo a pensar. No había tiempo para eso. Al llegar al exterior, vio de nuevo a Olivia, de pie cerca del área de triaje. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Emma sintió una oleada de algo inesperado. Era más que simple gratitud, era un reconocimiento, una comprensión silenciosa de lo que ambas arriesgaban cada día. La mirada de Olivia se detuvo en ella, pero Emma no se permitió detenerse en ella, no ahora, no en este momento. Tenían un trabajo que hacer. El incendio había sido contenido, pero los daños fueron devastadores. Emma estaba sentada en la parte trasera del camión de bomberos, con el casco apoyado a su lado y las manos aún agarradas al borde de la puerta. Sentía el peso del día abrumándola, cada músculo dolorido, cada centímetro de su cuerpo exhausto. Pero no era solo el desgaste físico lo que persistía, sino también el emocional, el dolor silencioso de saber lo cerca que había estado de perder a alguien otra vez. Su mirada se desvió hacia la multitud de paramédicos y bomberos que entraban y salían del área de triaje, asegurándose de que todos estuvieran contados. Olivia estaba allí, ayudando a guiar a los civiles heridos hacia los paramédicos. Su serenidad contrastaba marcadamente con el caos que los rodeaba. Emma no pudo evitar notar cómo se movía entre la multitud, su confianza inquebrantable, su concentración aguda. Por un breve instante, Emma se permitió sentir algo, admiración, quizá incluso un toque de envidia. Había pasado tantos años construyendo muros a su alrededor, no solo para mantener a los demás fuera, sino para protegerse de sentir, de ser herida. Las personas que había amado se habían ido hacía tiempo, sus recuerdos eran un recordatorio constante de los riesgos que corrió. Las personas a las que no logró salvar. La sirena de una ambulancia que se acercaba la sacó de sus pensamientos. Respiró hondo y se levantó, arreglándose el equipo. Le temblaban ligeramente las manos al agarrar la radio. «Capitán Hayes», se oyó la voz de Chris. «Necesitamos comprobar la integridad estructural del edificio. Regresaremos para evaluar los daños y comenzar la limpieza». «¿Listo para ir?». Emma dudó, contemplando la escena que tenía ante sí. Estaba agotada, pero no necesitaba decirlo en voz alta.
Este era su trabajo. No se marchó, no cuando aún quedaba trabajo por hacer. Voy para allá, dijo con voz firme, aunque con un ligero tono de voz. No iba a derrumbarse, no ahora. Mientras caminaba hacia el edificio, volvió a ver a Olivia. La doctora estaba sola, observándola. Sus ojos se llenaron de algo que Emma no lograba identificar: preocupación, curiosidad. Emma no estaba segura. Solo sabía que la conexión entre ellas era innegable, aunque ninguna quisiera admitirlo. Antes de que Emma pudiera apartar la mirada, Olivia se acercó a ella, con pasos rápidos y decididos. «Capitán», dijo Olivia, con la voz más suave de lo habitual. «¿Se encuentra bien?» Emma parpadeó, momentáneamente desprevenida. No estaba acostumbrada a que le preguntaran eso, sobre todo viniendo de alguien que también había vivido lo peor del día. No estaba acostumbrada a que nadie notara su agotamiento, su lucha. «Estoy bien», respondió ella, con una sonrisa forzada que no le llegó a los ojos. «Un día más». Olivia arqueó una ceja, visiblemente poco convencida. Dio un paso más cerca. Su presencia la tranquilizaba a pesar de la tensión entre ellas. «Sabes que no tienes que llevar el peso de todo tú solo. Estamos todos juntos en esto». Las palabras impactaron a Emma más de lo que esperaba. No estaba acostumbrada a que alguien le ofreciera su apoyo, no como lo hizo Olivia. Era genuino, real, y la hizo sentir expuesta de una forma para la que no estaba preparada. «Llevo mucho tiempo haciendo esto», dijo Emma en voz baja, casi a la defensiva. «No necesito que nadie me ayude, no en esto». La mirada de Olivia se suavizó, pero su postura no flaqueó. Se mantuvo firme, aunque Emma no estuviera lista para dejarla entrar. «Sé que lleva mucho tiempo haciendo esto, capitán. Pero eso no significa que tenga que hacerlo solo. No tiene que cargar con todo el peso sobre sus hombros». Emma sintió una punzada en el pecho, pero no supo cómo responder. Las palabras eran demasiado cercanas a la verdad, demasiado cercanas a todo lo que había estado evitando durante años. Retrocedió un paso, mirando hacia otro lado, necesitando espacio para respirar. «Estoy bien», repitió Emma, con la voz más entrecortada esta vez. «Necesito revisar el edificio. Deberías volver con tus pacientes». Olivia no insistió, aunque Emma percibió la preocupación en sus ojos. No quería que la vieran débil ni vulnerable. Se suponía que ella era quien tenía el control, quien lo mantenía todo bajo control. Pero la presencia de Olivia, su fuerza silenciosa, hizo que Emma cuestionara los muros que había construido a su alrededor. «Cuídese, capitán», dijo Olivia en voz baja. Sus palabras quedaron flotando en el aire mientras se daba la vuelta y se alejaba. Emma la vio marcharse. El peso de esas palabras se apoderó de su pecho. Sabía que Olivia tenía razón, no tenía que cargar con ese peso sola. Pero el miedo a acercarse, a dejar entrar a alguien, era algo que Emma no estaba preparada para afrontar. Al volver al edificio, la familiar descarga de adrenalina la invadió. Dejó todo lo demás en un segundo plano, concentrándose en la tarea que tenía entre manos. Ya tendría tiempo para lidiar con sus sentimientos más tarde, ahora mismo, tenía trabajo que hacer. Pero incluso mientras entraba al edificio, sus pensamientos seguían volviendo a Olivia, la forma en que la había mirado, la forma en que sus palabras habían hecho que Emma se sintiera vista de una manera que nadie más lo había hecho jamás. Los días se confundieron tras el incendio. Emma estaba acostumbrada al agotamiento que seguía a una emergencia, pero esta vez, algo persistía. Sus pensamientos seguían dirigiéndose a Olivia, a su suave forma de hablar, a cómo su presencia parecía llenar el espacio entre ellas sin esfuerzo. Emma siempre había mantenido sus emociones bajo llave, compartimentadas con todo lo demás peligroso e incierto. Pero Olivia, con su fuerza serena y su mirada cómplice, tenía una forma de derrumbar los muros que Emma se había esforzado tanto por construir. Habían pasado unos días desde su última conversación. Aunque Emma estaba absorta en el trabajo, el recuerdo de las palabras de Olivia seguía aflorando. «Asterisco, no tienes que llevar el peso sola». Asterisco, esas palabras resonaban en su mente mientras cumplía con su rutina diaria, revisando el equipo, coordinando las operaciones de rescate, gestionando informes. La rutina la ayudaba a concentrarse,
pero no acallaba la suave y persistente necesidad de algo más. Emma había evitado a Olivia desde su breve conversación, no porque no apreciara la preocupación de la doctora, sino porque la incomodaba. No estaba acostumbrada a que la gente le ofreciera ayuda, no como Olivia. No era solo el apoyo profesional, sino la franqueza emocional, la vulnerabilidad que le proporcionaba estar presente. Emma había pasado años construyendo una fortaleza a su alrededor. Ahora, allí estaba Olivia, una grieta en el muro que no sabía cómo reparar. Cuando Emma terminó su turno tarde una noche, estaba a punto de salir cuando vio a Olivia parada en la entrada, con los brazos cruzados, esperándola. Por un momento, Emma consideró darse la vuelta y caminar hacia el otro lado. No estaba de humor para otra conversación que la obligara a afrontar cosas que no estaba preparada para afrontar. Pero algo en la postura de Olivia, abierta pero no exigente, la hizo dudar. Capitana Hayes, la saludó Olivia con una leve sonrisa. Todavía llevaba su uniforme médico, del mismo color azul que se le había vuelto tan familiar en los pocos días que Emma la había visto. ¿Tienes un minuto? Emma asintió, aminorando el paso al acercarse a Olivia. Por supuesto. ¿Qué pasa? Olivia la miró un momento, como si sopesara algo tácito, y luego volvió a hablar. Me preguntaba si te gustaría cenar algún día, solo tú, ya sabes, para charlar. Sin trabajo. Sé que probablemente estés cansada, pero pensé que estaría bien. La invitación flotaba en el aire entre ellos, suave pero cargada de potencial. Emma parpadeó, sorprendida. No esperaba que Olivia fuera tan directa. La mayoría habría dudado, esperado el momento oportuno para plantear una petición tan personal. Pero Olivia era diferente. No dudó, fue honesta, de una forma casi encantadora. Por un instante, Emma consideró rechazarlo. No estaba segura de estar lista para asumir lo que fuera que había entre ellas. Pero la idea de pasar tiempo con Olivia fuera de la estación, lejos del caos y el peligro, despertó algo en ella. Quizás era hora de dejar de correr. Quizás necesitaba dejar entrar a alguien, aunque fuera solo por un rato. ¿Cena?, preguntó Emma, con la voz un poco más áspera de lo que pretendía. Contigo. La sonrisa de Olivia se ensanchó y Emma sintió que las comisuras de su boca se contraían a su pesar. Sí, es una invitación sencilla, capitán. Puede decir que no. Pero pensé que sería una buena manera de conocernos fuera de la estación. Sin presiones. Emma hizo una pausa, pensando a mil mientras sopesaba las opciones. No era que no quisiera, sino que no sabía cómo. Estaba tan acostumbrada a estar sola, a alejar a todos. Pero Olivia la hizo cuestionar ese aislamiento. Me vendría bien un respiro, murmuró Emma tras un instante, sorprendiéndose a sí misma. No había querido decirlo en voz alta, pero las palabras le resultaron adecuadas. Lo necesitaba. La expresión de Olivia se suavizó y hubo una calidez genuina en sus ojos. Genial. Te recogeré a las 7. 7, confirmó Emma, asintiendo. Las palabras eran sencillas, pero su peso flotaba en el aire entre ellas. Algo estaba cambiando, y Emma no estaba segura de estar preparada, pero no podía negar que una parte de ella estaba dispuesta a descubrirlo. La noche llegó rápidamente. Emma se encontró paseando por su apartamento, intentando calmar su inquietud. Hacía años que no tenía una cita, y esta no era exactamente una cita, solo una cena, una simple comida con alguien del trabajo. Pero todo se sentía magnificado. Había pasado tanto tiempo construyendo un muro alrededor de sus emociones, y ahora parecía que ese muro estaba empezando a derrumbarse, ladrillo a ladrillo. Cuando llamaron a su puerta, el corazón de Emma dio un vuelco. No sabía qué esperar. Olivia era una extraña en muchos sentidos, alguien que se había cruzado en su camino profesionalmente, pero aún no personalmente. Emma abrió la puerta y encontró a Olivia parada allí, vestida casualmente con un suéter suave y jeans, con una expresión cálida y acogedora. Hola, capitán, saludó Olivia con una sonrisa que hizo que a Emma se le encogiera el estómago. ¿Lista? Emma asintió, sintiéndose un poco más expuesta de lo que le gustaría. Pero lo dejó a un lado. Sí, vamos. El restaurante era pequeño pero acogedor,
escondido en una zona tranquila del pueblo. No era lujoso, pero tenía su encanto. La iluminación tenue y la suave música jazz de fondo creaban un ambiente agradable. Mientras se sentaban y pedían sus bebidas, Emma se relajó un poco. No sabía por qué. Quizás era la calidez del espacio, o quizás la forma en que Olivia parecía mantener la conversación fluida sin esfuerzo. «Sabes», dijo Olivia entre bocados, «creo que nunca te he visto sonreír, al menos no de verdad. Siempre estás muy seria». Emma parpadeó, sorprendida por la observación. No esperaba que Olivia fuera tan directa, pero ahí estaba. No se había dado cuenta, pero se había estado conteniendo. «Supongo que siempre he tenido mucho que hacer», respondió Emma con suavidad. «He aprendido a guardarme las cosas para mí. Así es más fácil». «Más fácil». Olivia levantó una ceja, visiblemente intrigada. «No sé si es más fácil. Suena solitario». Emma se movió en su asiento. La verdad de las palabras de Olivia cayó pesadamente sobre su pecho. «Lo es», admitió en voz baja. «Pero es más seguro». «Nunca te lastiman si no dejas entrar a nadie», dijo Olivia en voz baja. Y por un instante, fue como si pudiera ver a través de Emma, más allá de todas las capas de protección que se había construido a su alrededor. «Lo entiendo», dijo con dulzura. «Pero no tienes que estar solo, no todo el tiempo». Emma sostuvo la mirada de Olivia y algo se agitó en su pecho. No había juicio en los ojos de Olivia, solo comprensión, tal vez incluso un poco de esperanza. Por un breve momento, Emma sintió que algo se abría dentro de ella, una parte que había mantenido oculta durante tanto tiempo. El resto de la cena transcurrió entre conversaciones, risas y alguna que otra pausa larga. Cuando terminaron, Emma no quería que la velada terminara. Pero sabía que tenía que terminar. Mientras estaban afuera del restaurante, con el aire fresco de la tarde golpeándole la cara, Emma sintió una extraña sensación de paz. Algo había cambiado. Quizás fue solo un paso, pensó, pero fue suficiente para hacerla preguntarse qué más era posible. «Gracias por la cena», dijo Emma en voz baja. «Estuvo muy bien». Olivia sonrió, una sonrisa suave y genuina que hizo que el corazón de Emma se acelerara. «Asterisco cuando quieras, capitán». «Cuando quieras». Asterisco. La semana siguiente fue como una serie de momentos de inquietud encadenados. Emma no podía quitarse la sensación de que algo había cambiado entre ella y Olivia. La cena había sido un punto de inflexión, pero no fue solo la conversación, ni la sutil chispa de atracción entre ellas. Fue la comprensión de que estaba permitiendo que alguien viera las grietas que había ocultado durante tanto tiempo. Y Emma no sabía cómo procesar eso. La estación de bomberos había vuelto a su ritmo habitual. Llegaban llamadas, se realizaban rescates y el equipo funcionaba como un engranaje. Pero para Emma, todo era un poco diferente. Cada vez que veía a Olivia, ya fuera de pasada en el hospital o durante una de sus llamadas compartidas, la conexión tácita entre ellas parecía fortalecerse, y eso la aterrorizaba. Siempre había mantenido una distancia profesional con todos. No podía permitirse el lujo de estar descentrada. Pero con Olivia, sentía que concentrarse era un reto que ya no estaba segura de querer afrontar. Habían compartido esa cena, pero ninguna la había mencionado desde entonces. Habían intercambiado gestos corteses y conversaciones breves, volviendo a la habitual charla profesional. Sin embargo, Emma no podía ignorar la atracción, la forma en que la sonrisa de Olivia parecía persistir en sus pensamientos, el marcado contraste entre su calma y sus emociones turbulentas. Era tarde cuando llegó la llamada, un incendio en un almacén local. Las llamas ya se estaban extendiendo, y parecía otra operación de rescate difícil. Emma no perdió tiempo en reunir a su equipo y dirigirlos a la acción. Estaban acostumbrados a esto, conocían la rutina. Pero mientras se preparaban y se disponían a partir, la mirada de Emma se posó en Olivia, que acababa de terminar otra cirugía de emergencia y estaba junto a las ambulancias, hablando con los paramédicos. Olivia miró a Emma, sus miradas se cruzaron a través del estacionamiento. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Había algo en la forma en que Olivia la miraba, algo tácito, pero no menos poderoso. Emma se dio la vuelta rápidamente,
concentrándose en la tarea que tenía por delante. No podía permitirse distracciones, no ahora. El almacén ardía como un infierno, un humo espeso y negro se elevaba hacia el cielo. Emma y su equipo se pusieron manos a la obra de inmediato. El calor era intenso, el aire estaba impregnado de un fuerte olor a productos químicos quemados. El fuego rugía en todas direcciones, una fuerza amenazante e impredecible. La presión aumentaba, pero Emma se había enfrentado a cosas mucho peores. Estaba preparada. El equipo de bomberos recorrió el edificio, revisando las habitaciones y asegurándose de que nadie quedara atrapado. Emma los condujo hacia la parte trasera del almacén, donde se encontraba un pequeño grupo de civiles, acurrucados en un rincón. Estaban aterrorizados, pero ilesos, al menos por ahora. Pero el edificio era inestable y las llamas se acercaban más rápido de lo esperado. «Sáquenlos ya», gritó Emma a su equipo, con su voz penetrando el caos. Agarró a la persona más cercana, un joven, y lo ayudó a ponerse de pie, guiándolo hacia la salida. Pero al girarse, un fuerte crujido resonó por todo el edificio. El techo sobre ellos crujió en protesta. «Capitán Hayes, muévete». La voz de Quest llegó por la radio, con pánico evidente en su tono. «El muro trasero está a punto de derrumbarse. Tienes que salir». El corazón de Emma dio un vuelco. «Sáquenlos ahora», ordenó, empujando a los civiles hacia la salida. Mientras se acercaban a la puerta, el sonido del techo derrumbándose llenó el aire, y Emma se giró instintivamente, buscando a cualquier rezagado que pudiera estar atrapado. Fue entonces cuando vio a Olivia de pie cerca del otro extremo del edificio, arrodillada junto a una mujer que parecía inconsciente. Extendió el brazo hacia el cuerpo de la mujer, con el rostro de una férrea determinación. El pulso de Emma se aceleró, una sensación de terror le recorrió la espalda. El edificio se derrumbaba, y Olivia estaba en medio. Sin pensarlo, Emma corrió hacia ella, ignorando las llamadas de radio de Quest. «Olivia», gritó Emma por encima del ruido de las llamas. Su voz áspera, apremiante. Olivia levantó la vista al oír su nombre. Su expresión era tranquila a pesar del caos que la rodeaba. Su mirada se posó en Emma un instante antes de volver a la mujer inconsciente, examinando sus heridas. «Olivia, muévete ya», gritó Emma. Su voz se quebró. Olivia no esperó una respuesta. Corrió hacia ella, la agarró del brazo y la alejó de la mujer. «Capitán, ella es», comenzó Olivia. Pero Emma no escuchaba. El calor se estaba volviendo insoportable y el edificio estaba a punto de derrumbarse. «Lo sé», interrumpió Emma. «Pero tenemos que salir de aquí ya». Con una fuerza que desconocía, Emma jaló a Olivia hacia la salida. Las llamas rugían tras ellas, corrieron, pero el aire se hacía más denso con cada paso. El humo las asfixiaba, el calor les dificultaba la respiración. Emma sentía la intensidad del fuego a sus espaldas, pero solo pensaba en poner a Olivia a salvo. Finalmente atravesaron la puerta y salieron al aire libre, donde los paramédicos ya las esperaban. Emma se detuvo para recuperar el aliento, con el corazón acelerado. Miró a Olivia, que estaba de pie a su lado, respirando con dificultad, pero por lo demás ilesa. Los ojos de Olivia se encontraron con los de ella, una mezcla de agotamiento y algo más profundo, algo que Emma no podía nombrar. «¿Estás bien?», preguntó Olivia, con voz más suave y un dejo de preocupación entre sus palabras. Emma asintió, aunque el corazón le latía con fuerza. «Estoy bien». «Pero tú», «Estoy bien», dijo Olivia, interrumpiéndola. Ya no miraba a Emma, su mirada estaba fija en la mujer que habían dejado atrás, ahora atendida por los paramédicos. «Ella estará bien», dijo Emma suavemente. Emma no respondió de inmediato, sus pensamientos corrían a 1000 por hora. No sabía por qué, pero sintió alivio y, al mismo tiempo, una punzada de frustración. Olivia había estado en la zona de peligro, había arriesgado su vida tanto como Emma. Por un instante, Emma se permitió sentir el peso de la conexión entre ellas, la forma en que la presencia tranquila y firme de Olivia la hacía sentir segura, incluso cuando el mundo a su alrededor se desmoronaba. Antes de que Emma pudiera responder, Quest se acercó.
Su rostro estaba pálido de preocupación. Capitán, necesitamos hablar sobre los próximos pasos. Tendremos que estabilizar la estructura y evaluar los daños. Emma asintió, volviendo su atención a la situación. Pero al darse la vuelta, captó la mirada de Olivia por última vez. El entendimiento tácito entre ellas aún flotaba en el aire. Los días posteriores al incendio fueron como un borrón. El agotamiento del rescate, las secuelas y los momentos de reflexión dejaron huella en Emma. Se entregó por completo al trabajo, evaluó los daños, supervisó la limpieza del almacén y se aseguró de que su equipo se recuperara física y mentalmente. Pero el dolor profundo en su pecho nunca desapareció del todo, persistía como una sombra que no podía quitarse de encima. Olivia, por otro lado, parecía seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Siempre estaba ahí, firme ante el caos, brindando la atención médica necesaria tanto a los civiles como a los socorristas. Emma la había visto en acción, su calma bajo presión, su facilidad para manejar cualquier situación. Pero eran los momentos en que Olivia no estaba en su elemento los que llamaban la atención de Emma, los momentos en que parecía casi vulnerable. Estaba en sus ojos, en cómo apartaba la mirada cuando alguien le hacía una pregunta que no estaba lista para responder. Emma lo había notado, pero no quería admitir que lo entendía. No quería admitir que ella también lo sentía. Era tarde una noche, mucho después de que la estación se hubiera acomodado, cuando Emma se encontró de pie junto a la ventana, contemplando las calles vacías. El tenue murmullo de la ciudad llegó hasta ella, el único sonido en la habitación, por lo demás silenciosa. Su mente divagaba, con los recuerdos del incendio y la tensión de aquel día arremolinándose en sus pensamientos. Pero no era solo el incendio lo que volvía una y otra vez, era Olivia. Últimamente, pensaba cada vez más en ella, y no solo de pasada. Cada mirada que intercambiaban, cada palabra que decían, parecía ahora tener peso. Emma ya no podía ignorarlo, no podía reprimirlo como siempre. Hacía tanto tiempo que no se permitía sentir nada, pero ya no podía fingir que no. La puerta de la estación se abrió con un crujido, y Emma se giró para encontrarse con Olivia allí de pie, su figura enmarcada por la puerta. Parecía agotada, el peso del día persistía en su postura. Pero incluso en su agotamiento, había una fuerza silenciosa en su presencia. «Hola», dijo Olivia, con la voz más suave de lo habitual. «¿Tienes un minuto?» Emma asintió, indicándole a Olivia que entrara. Le sorprendió la invitación, que fuera Olivia quien la buscara esta vez. Normalmente, era Emma la que mantenía las distancias, escondiéndose tras los muros que con tanto cuidado había construido. Pero ahora, no estaba segura de si quería quedarse tras ese muro. No sabía qué quería Olivia, pero sabía que necesitaba oír su voz. Necesitaba saber si la conexión entre ellas era real o solo un fugaz momento de intensidad compartida. Olivia entró y cerró la puerta tras ella. Su mirada se cruzó con la de Emma por un instante. Ninguna de las dos habló. El silencio entre ellas estaba cargado de palabras no dichas, de emociones que ninguna parecía dispuesta a admitir. Pero algo era diferente esa noche, algo estaba a punto de decirse. «He estado pensando», empezó Olivia, en voz baja y vacilante. «En todo, el incendio, lo que pasó y en ti». A Emma se le encogió el corazón al oír su nombre. Sabía exactamente a dónde la llevaría esto, pero no estaba segura de estar preparada para oírlo. No estaba segura de poder soportar lo que Olivia pensaba sobre lo que compartían, o lo que no. «Olivia», dijo Emma, con la voz ronca por la incertidumbre. «No hace falta que hablemos de ello. Ambas sabemos de qué se trata». Olivia meneó la cabeza lentamente, acercándose a Emma y sus ojos buscando su rostro. «No creo que lo sepas», respondió ella en voz baja. «No creo que ninguna de las dos lo sepa. Me has estado dejando de lado, Emma. Y ya no creo que sea por el trabajo. Creo que...». Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Emma retrocedió un paso, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. No sabía cómo responder. No sabía si quería responder. Olivia tenía razón, por supuesto. La había estado excluyendo, pero no por el trabajo. No, el trabajo siempre había sido su escudo. Pero Olivia era diferente.
Hacía que Emma sintiera cosas que no estaba preparada para afrontar, cosas que no podía permitirse sentir, no después de toda la pérdida que había sufrido. No tengo miedo, dijo Emma, con voz defensiva, pero sus palabras le sonaron huecas. Sabía que no era cierto, estaba aterrorizada. Aterrorizada de perder a alguien. Aterrorizada de volver a dejar entrar a alguien, solo para quedarse atrás cuando más importaba. Olivia se acercó aún más, su expresión se suavizó. La intensidad de su mirada nunca flaqueó. No tienes que tener miedo, Emma. No te pido que cambies de la noche a la mañana. Pero no puedo seguir fingiendo que solo somos compañeros de trabajo. No puedo seguir fingiendo que lo que pasó entre nosotros no importa. Emma sintió que el corazón se le aceleraba de nuevo, pero esta vez no apartó la mirada. No se apartó. En cambio, se permitió sentir la atracción entre ellos, la innegable atracción que llevaba semanas, si no más. Olivia, susurró Emma, con voz apenas audible. ¿Y si es demasiado peligroso? ¿Y si no puedo ser la persona que necesitas que sea? Los ojos de Olivia se suavizaron y extendió la mano, colocándola sobre el brazo de Emma. ¿Y si vale la pena el riesgo?, preguntó en voz baja. ¿Y si ya no dejamos que el miedo nos controle? El silencio que siguió se sintió pesado, pero no incómodo. Emma podía oír su propia respiración, superficial e irregular, y supo que estaba en una encrucijada. Podía seguir corriendo, seguir escondiéndose tras los muros que había construido, o podía arriesgarse. Podía permitirse sentir algo real, algo que pudiera doler, pero también algo que la hiciera sentir viva de nuevo. Lentamente, sin pensarlo, Emma extendió la mano y apartó un mechón de pelo de la cara de Olivia. No recordaba la última vez que había tocado a alguien así, con tanta ternura, con tanta franqueza. Era casi ajeno a ella, pero se sentía bien. Antes de poder dudarlo, se inclinó, acortando la distancia entre ellas y tocando a Olivia con suavidad. No fue una necesidad imperiosa, ni una necesidad desesperada. Fue una admisión suave y silenciosa de lo que ambas sentían, pero que no sabían cómo expresar. Olivia respondió de inmediato, sus labios cálidos contra los de Emma, su mano desplazándose hacia la nuca de Emma, acercándola más. Por un instante, Emma se permitió perderse en el contacto, dejarlo todo ir, el miedo, las dudas, las reservas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, con las frentes apoyadas una contra la otra. El mundo exterior de la estación se había desvanecido, dejándolos solo a ellos dos. Ya no tengo miedo, susurró Emma, con la voz cargada de emoción. Es que no sé qué pasará después. Olivia sonrió suavemente, rozando con su pulgar la mejilla de Emma. Lo resolveremos juntos. El corazón de Emma seguía latiendo con fuerza, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que latía por algo más que la simple supervivencia. Los días posteriores al contacto fueron un torbellino para Emma. No esperaba que fuera fácil, nada lo es nunca, sobre todo en su trabajo, pero no había imaginado cuánto lo cambiaría todo el simple acto de permitir que alguien entrara en su mundo. Cada mirada de Olivia ahora se sentía cargada, cada palabra que intercambiaban, cargada con el peso de su conexión tácita. Emma se encontró cuestionando cada acción, cada palabra. Hacía años que no tenía una relación, desde la pérdida de su última pareja, alguien que lo había sido todo para ella antes de que el peligro del trabajo los separara. La idea del amor, de la vulnerabilidad, era algo que Emma había encerrado. Sin embargo, allí estaba, al borde de algo que no estaba segura de estar lista para afrontar. La estación se había convertido en un campo de batalla emocional para Emma, donde se difuminaban las fronteras profesionales y personales. Cada vez que Olivia estaba cerca, seguían trabajando juntas, pero todo era diferente, las miradas compartidas, los momentos de silencio cuando estaban demasiado cerca, fingiendo no sentir la electricidad en el aire. Hoy, como todos los días, estuvo lleno de llamadas, incendios, accidentes, emergencias, nunca paraban. Mientras Emma se preparaba para otra llamada, no pudo evitar pensar en la última vez que vio a Olivia. Habían compartido algunos momentos en la sala de descanso, pero no se habían dicho nada, nada había cambiado, o eso parecía. Sin embargo, todo había cambiado. Capitán Hayes, nos dirigimos a un incendio en el antiguo distrito de almacenes,
La voz de Chris interrumpió sus pensamientos, su rostro serio mientras entraba al vestuario. Emma se enderezó y asintió. Entendido. Vamos. Tomó su casco y llamó por radio a su equipo. El peso del equipo le resultaba familiar, casi reconfortante, a pesar de la tensión en el pecho. La misión que le aguardaba era su elemento. Sin embargo, lo que sentía por Olivia era harina de otro costal. Apenas habían hablado después de tocarse, y Emma no sabía cómo manejar la distancia que la separaba. El miedo a acercarse demasiado, a preocuparse demasiado, la frenaba. Pero ya no podía negarlo, Olivia le importaba. Quería más. Mientras el camión avanzaba a toda velocidad hacia el distrito de almacenes, Emma miraba por la ventana, con la mente llena de pensamientos. El fuego ya estaba fuera de control cuando llegaron, la estructura estaba envuelta en llamas, con el crepitar de la madera y los cristales rotos llenando el aire. Emma, vamos a entrar, ordenó con voz aguda. Ya lo habían hecho cientos de veces, entrar, evaluar, rescatar. Pero siempre había esa sensación persistente, ese susurro silencioso en el fondo de la mente de Emma que le decía que algo era diferente. Podía sentir la ausencia de Olivia, aunque sabía que estaba ahí fuera, en algún lugar, haciendo su parte. Distraída, Emma perdió la atención. No podía quitarse de la cabeza la imagen del rostro de Olivia, su suave sonrisa, la forma en que sus ojos se posaron en ella al despedirse esa mañana. Parecía el comienzo de algo no dicho. Mientras se abrían paso a través del edificio lleno de humo, el repentino crujido de una viga al caer hizo que Emma se agachara instintivamente. «Muévanse. Tenemos que salir», gritó Chris. Emma buscó civiles con la mirada. «Todavía hay gente dentro», dijo con determinación. «Todavía no nos vamos». El edificio volvió a crujir y el techo empezó a derrumbarse. El equipo corrió hacia la salida, pero justo cuando Emma llegaba a la puerta, una viga del techo se derrumbó frente a ella. «Capitán», gritó Chris desde el otro lado. Sin dudarlo, Emma saltó la viga, con el corazón latiéndole con fuerza. Salió al aire libre a trompicones, jadeando. Al levantar la vista, vio a Olivia de pie a lo lejos, observándola con expresión preocupada. Emma, la llamó Olivia, corriendo hacia ella. Se detuvo en seco, escrutándola con la mirada en busca de heridas. «¿Estás bien?» Emma asintió, pero la pregunta quedó en el aire. No solo preguntaba si Emma estaba bien físicamente, preguntaba si realmente estaba bien, y Emma no sabía cómo responder. «Estoy bien», dijo Emma, con la voz que se le antojaba mientras se serenaba. «Solo es un día más en la oficina». Olivia la miró, visiblemente inconvencida. Extendió la mano y tocó suavemente el brazo de Emma. El contacto le provocó una oleada de calor, pero se apartó rápidamente, negando con la cabeza. No estaba preparada para esto. No estaba preparada para lo que fuera que comenzaba a florecer entre ellas. «No estás bien», dijo Olivia en voz baja. «Pero lo estarás. No tienes que hacer esto sola». A Emma se le encogió el corazón. Sabía que Olivia tenía razón, pero el miedo a abrirse de nuevo, el miedo a amar a alguien y perderlo, era demasiado. «Tengo que irme», murmuró Emma con voz ronca. Se dio la vuelta antes de que Olivia pudiera decir nada más. Al alejarse, Emma sintió el peso de las palabras no dichas entre ellas, el miedo, el deseo y el creciente vínculo que ninguna podía ignorar. Los días posteriores al incendio fueron como una nebulosa. La adrenalina se había disipado, dejando atrás el peso de lo ocurrido. La estación estaba más tranquila que de costumbre, las secuelas del incendio aún flotaban en el aire. Emma no podía quitarse de la cabeza las imágenes de esa noche, el edificio derrumbándose, el fuego rugiendo a sus espaldas y la desesperada urgencia en su pecho por sacar a los civiles, por asegurarse de que nadie se quedara atrás. Pero la única imagen que seguía atormentándola no era la del incendio, era el rostro de Olivia, sus ojos preocupados y la ternura de su tacto cuando cruzaron miradas antes de que Emma se marchara. Había pasado una semana desde el incendio, pero Emma aún no había hablado con Olivia sobre lo sucedido entre ellas. No habían hablado del contacto físico, de la conexión tácita que se había ido formando entre ellas. Emma había evitado a Olivia desde aquella noche, tanto física como emocionalmente.
Era más fácil así, al menos eso se decía a sí misma. La verdad era más compleja. Podía sentir la presencia de Olivia en la comisaría, incluso cuando no hablaban. Había una tensión en el aire, algo palpable, que flotaba entre ellas como una promesa no dicha. Pero Emma no estaba segura de estar lista para afrontarlo. Tenía un muro tan alto a su alrededor que no podía imaginar cómo sería derribarlo. Con el paso de los días, Emma se dedicó por completo al trabajo. Cada llamada, cada rescate era una distracción. Pero por mucho que se concentrara en las llamadas de bomberos, Olivia siempre estaba ahí, fuera de su alcance, como un fantasma. Era tarde una noche cuando Emma recibió una llamada que lo cambiaría todo. El incendio había comenzado pequeño, pero llegó el informe de que se estaba extendiendo rápidamente. Estaba en una zona residencial y, por lo que parecía, varias casas ya estaban envueltas en llamas. A Emma se le encogió el corazón mientras se ponía el equipo. No sabía por qué, pero algo en ese incendio la hacía sentir diferente. Algo le oprimía el pecho y una sensación de inquietud le subía por la espalda. El capitán Hayes, la voz de Quest, se escuchó por la radio al acercarse al lugar. Tenemos civiles atrapados, varias familias. Esto va a ser terrible. Emma apretó la mandíbula. El peso de la responsabilidad la agobiaba con cada segundo que pasaba. Prepara al equipo, ordenó con voz firme. Vamos a entrar. El incendio fue peor de lo que Emma había previsto. Las llamas lamían las paredes de las casas y un denso humo negro llenaba las calles. El aire era sofocante, cada respiración era un esfuerzo, mientras ella y su equipo se abrían paso entre el caos. La gente corría, gritaba, intentando escapar de los edificios en llamas, pero Emma no podía permitirse detenerse a ayudarlos a todos. Su atención estaba puesta en las familias atrapadas, en quienes aún estaban dentro. Capitana, gritó Quest, volviendo su atención a la tarea. Tenemos que llegar a la segunda casa. Hay una familia atrapada arriba. Necesitamos refuerzos. Emma asintió, su movimiento fue rápido y decidido. Su equipo la siguió, corriendo hacia la casa. Mientras el humo se elevaba a su alrededor, el calor era insoportable, pero tenían una tarea que hacer. Podía sentir el fuego acercándose, el peligro se hacía más real a cada paso. Al llegar a la segunda casa, a Emma le dio un vuelco el corazón. Podía oír el débil llanto proveniente del piso superior. No había tiempo que perder, tenían que actuar rápido. Chris, tú y Tyler vayan por atrás. Yo los guiaré por delante, ordenó Emma. Agáchense y cubran sus vías respiratorias. Avanzaron con rapidez, separándose para cubrir más terreno. Emma llegó a la puerta principal, apretando la mano contra el aire denso y caluroso. Al cruzar la puerta, el fuego ya ardía en el segundo piso, pero no había tiempo que perder. Podía oír los débiles gritos de la familia arriba, y siguió adelante con el corazón latiéndole con fuerza. «Hola. ¿Hay alguien ahí arriba?», llamó Emma mientras subía las escaleras. El calor era insoportable. Una voz la llamó, débil pero desesperada. «Ya estamos aquí. Por favor, ayúdenos». A Emma se le aceleró el pulso. Subió corriendo las escaleras, abriéndose paso entre las llamas. El aire estaba denso de humo. Al llegar al segundo piso, encontró a una familia apiñada, con el rostro cubierto de hollín y los ojos abiertos de terror. Una niña se aferraba al brazo de su madre, con los ojos llenos de miedo. «Vamos. Tenemos que irnos ya», gritó Emma, ayudando a la madre a ponerse de pie. Pero al girarse para ayudar al padre, un fuerte crujido resonó por toda la casa. El suelo crujió cuando una viga empezó a derrumbarse, haciendo volar escombros. A Emma le dio un vuelco el corazón cuando el techo empezó a derrumbarse. Extendió la mano, agarró al padre del brazo y tiró de él hacia las escaleras. Pero la fuerza del derrumbe los hizo perder el equilibrio. Todo pareció ocurrir a cámara lenta. La viga cayó, golpeando el suelo con un fuerte estruendo, y Emma salió despedida hacia atrás. El calor del fuego la abrumó. Sintió que se estrellaba contra el suelo, el impacto le sacudió el cuerpo. Jadeó, pero el humo era denso. Apenas podía ver a través de la neblina de fuego y ceniza. Su corazón se aceleró mientras se levantaba.
Su visión se nubló y apenas podía oír nada por encima del rugido del fuego. La voz de Emma, llamando a Chris y a su equipo, se oyó desde abajo: «Tenemos que salir ya. Se está derrumbando toda la estructura». Pero Emma no respondió. No le importaba. Tenía que llegar hasta la familia. Tenía que sacarlos. «Olivia», gritó Emma a través del denso humo. Su voz resonó al aparecer una figura entre la neblina. «Olivia». Tenía la cara cubierta de hollín, pero seguía moviéndose con determinación. Llegó hasta Emma justo cuando la viga amenazaba con caer de nuevo, bloqueándoles el paso. Sin dudarlo, Olivia la agarró del brazo y la jaló hacia las escaleras. «Tienes que salir de aquí ahora mismo», gritó Olivia con los ojos muy abiertos por la preocupación. Emma intentó resistirse, pero el dolor de cabeza y la abrumadora urgencia le dijeron que escuchara. Dejó que Olivia la guiara fuera del edificio. El calor y el humo finalmente la insoportaron. Llegaron al exterior, y Emma sintió un fuerte alivio al ver a los paramédicos llegar para atender a la familia. Pero al recuperar el aliento, sintió la mano de Olivia en su hombro, firme y reconfortante. «¿Estás bien?», dijo Olivia, con voz tranquilizadora a pesar del caos que los rodeaba. Por un instante, Emma sintió como si el peso de todo, el fuego, el peligro, el aislamiento, finalmente se hubiera disipado. En ese instante, con Olivia a su lado, se dio cuenta de algo que antes le había dado demasiado miedo admitir: ya no quería afrontar esto sola. La noche después del incendio, la estación estaba en silencio. El zumbido de las luces fluorescentes era el único sonido en el aire, por lo demás inmóvil. Emma estaba sentada en su escritorio, con las manos aún temblorosas por la intensidad del rescate. Había pasado por docenas de incendios, innumerables rescates, pero este la había sacudido de maneras inesperadas. Olivia la había salvado, no solo la había salvado. La había rescatado del abismo cuando el suelo se agrietó bajo sus pies y el techo se derrumbó. Cuando Emma sintió el peso del fuego presionando su pecho, el calor sofocante y la incertidumbre de sobrevivir, fue la mano de Olivia la que la guió hasta un lugar seguro. No fue solo el peligro lo que había desequilibrado a Emma, fue darse cuenta de que en ese momento, Olivia había sido más que una colega, había sido algo más. No esperaba sentirse así, vulnerable, expuesta, durante tanto tiempo. Emma había mantenido a todos a distancia, no necesitaba a nadie, no como Olivia la hacía sentir. Pero después de ese rescate, Emma ya no podía ignorarlo. Necesitaba a Olivia, tanto como necesitaba el aire en sus pulmones. Emma miró el reloj. Era tarde, pero algo la atraía. No podía quitarse la sensación de que había algo sin decirse entre ella y Olivia, el contacto, los momentos que habían compartido, y ella no había dicho ni una palabra. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. «Pase», llamó Emma, sin molestarse en disimular el cansancio en su voz. La puerta se abrió con un crujido y Olivia entró, con el mismo aspecto cansado que Emma. Todavía llevaba puesta la bata, con las puntas del pelo húmedas por el humo y el sudor del día. Pero había algo en su expresión, algo que decía que no estaba allí para charlar. «Oye», dijo Olivia en voz baja, pero había una tensión subyacente. «¿Podemos hablar?». Emma se enderezó en su silla, sintiéndose repentinamente cohibida. Había estado esperando este momento, pero no se había preparado. Se aclaró la garganta y le indicó a Olivia que se sentara frente a ella. «Por supuesto», dijo Emma, intentando mantener un tono firme. «¿Qué piensas?». Olivia dudó por un momento, su mirada se dirigió al suelo antes de encontrarse con los ojos de Emma. «He estado pensando mucho en el incendio, en nosotros, en lo que pasó», dijo en voz baja. A Emma le dio un vuelco el corazón, se le cortó la respiración. Sabía que esta conversación iba a ocurrir, pero no esperaba que fuera así, tan cruda, tan real. La había estado evitando, apartándola. Pero ahora que Olivia estaba allí, sentada frente a ella, era en lo único que podía concentrarse. «Yo también he estado pensando», admitió Emma en voz baja. «En todo, en lo que esto significa, en lo que estamos haciendo». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «No sé qué estoy haciendo. He pasado tanto tiempo protegiéndome, manteniendo a todos a distancia.
No sé cómo. Olivia la interrumpió con suavidad, inclinándose hacia adelante. No tienes que tenerlo todo resuelto. No necesito que tengas todas las respuestas. No te pido que cambies de la noche a la mañana. Pero necesito saber que no estás huyendo de esto. Las palabras le dieron a Emma un puñetazo en el estómago. No estaba acostumbrada a esa honestidad, a esa franqueza. Olivia no temía mostrar su vulnerabilidad, expresar lo que sentía. Y Emma. Emma había construido muros tan altos que ni siquiera recordaba cómo dejar entrar a alguien. Tengo miedo, confesó Emma, y las palabras se le escaparon sin que pudiera contenerlas. He pasado por tanto, y cada vez que dejo que alguien se acerque, lo pierdo. No puedo seguir así. No puedo arriesgarme a perderte. La mirada de Olivia se suavizó y extendió la mano por encima del escritorio, colocándola sobre la de Emma. La calidez de su tacto la reconfortó, y por un instante, Emma se dejó llevar por él. No se apartó, no lo necesitaba. No tienes por qué tener miedo, dijo Olivia en voz baja. No me voy a ninguna parte. Estoy aquí. No te pido la perfección, continuó. Solo que seas sincero conmigo, que me dejes entrar. No te pido que renuncies a tu carrera ni a tu fuerza. Solo quiero que confíes en mí, que confíes en nosotros. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas, una promesa, una oportunidad, un acto de fe. Emma no sabía cómo responder, pero no le hacía falta. La respuesta ya estaba en su corazón. Apretó la mano de Olivia con suavidad, con la voz cargada de emoción. No soy perfecta, Olivia. No sé cómo hacer esto. Pero quiero intentarlo. Quiero intentarlo contigo. Los ojos de Olivia se suavizaron y sonrió, una calidez se extendió por su rostro. Eso es todo lo que necesito oír. En ese momento, Emma sintió una inmensa paz que la invadió, como si se hubiera quitado un peso de encima. No tenía todas las respuestas, no sabía qué le deparaba el futuro. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de descubrirlo. Al día siguiente, mientras Emma y Olivia estaban juntas, preparándose para otra llamada, Emma no pudo evitar sentir una sensación de calma. La tensión que había estado presente antes, la incertidumbre, la vacilación, había desaparecido. Seguían siendo quienes siempre habían sido, pero algo había cambiado. Eran compañeras, no solo en el trabajo, sino en todo. Mientras subían al camión, listos para enfrentar cualquier desafío que el día les deparara, Emma no pudo evitar mirar a Olivia, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. ¿Lista?, preguntó Olivia con voz suave pero con un matiz de algo más profundo en sus ojos. Emma asintió. Lista. Y por primera vez supo que no estaba enfrentándolo sola. Las siguientes semanas transcurrieron entre llamadas de bomberos, rescates y largos turnos. El peso de las responsabilidades de la estación no disminuyó, pero algo dentro de Emma cambió. La niebla emocional que había nublado sus pensamientos durante tanto tiempo comenzaba a disiparse, reemplazada por algo más suave, más cálido. Ya no podía negarlo, Olivia se había convertido en una constante en su vida, una presencia que no sabía que necesitaba, pero de la que ahora no podía imaginar estar sin ella. Pero incluso con el paso de los días, Emma se mantuvo cautelosa. El peso de sus profesiones, el peligro, la imprevisibilidad, le dificultaba rendirse por completo. No podía permitirse el lujo de acomodarse demasiado. Todavía no. Pero Olivia, con su estilo tranquilo y constante, seguía apareciendo. Se encontraba con Emma después de largos turnos, siempre ofreciéndole la misma sonrisa reconfortante. Siempre sabiendo qué decir o cuándo callar. Era el tipo de compañía que Emma nunca se había permitido. Sin embargo, se sentía tan bien. Era jueves por la mañana cuando la determinación de Emma se puso a prueba de nuevo. Estaba en la estación, preparándose para su siguiente llamada, cuando Chris corrió hacia ella con expresión tensa de urgencia. «Capitán», gritó. «Ha habido un accidente, un choque múltiple en la calle Maple. Tenemos que irnos ya». Emma se le encogió el corazón al agarrar su equipo, dejando a un lado cualquier duda. No había tiempo para el miedo, no cuando había vidas en juego. Subió rápidamente a la camioneta, con la mente ya repasando la lista de verificación de emergencia.
Mientras corrían hacia el lugar, Emma pensó en Olivia. Había estado trabajando en urgencias del hospital los últimos días, pero Emma no la había visto mucho. Echaba de menos su presencia. Se había convertido en un sutil consuelo, un bálsamo para la agobiante soledad que solía cargar. Al llegar a la calle Maple, la escena era tan caótica como Emma temía. El aire estaba cargado de humo y un olor acre a gasolina. Varios coches habían chocado, los restos estaban esparcidos por la calle. Paramédicos y policías ya estaban en el lugar, pero era evidente que necesitaban ayuda. «Vamos», ordenó Emma con voz firme y autoritaria mientras saltaba del camión. Su equipo la siguió, moviéndose con precisión. «Capitán, tenemos a 2 civiles atrapados en el coche del otro lado», informó Quest, señalando hacia los restos. «Necesitamos estabilizar el vehículo antes de poder rescatarlos». «En marcha», dijo Emma, dirigiéndose al coche. El calor de los restos era intenso, el olor a goma y metal quemado le picaba en la nariz. Sentía que se le aceleraba el corazón al entrar en acción, preparando las herramientas de extracción con su equipo, pero justo cuando estaba a punto de dar la señal para que comenzara la extracción, una voz familiar la llamó a sus espaldas. «Emma». Se giró, sobresaltada, y vio a Olivia corriendo hacia ella, vestida con su uniforme médico. Su rostro estaba rojo de preocupación, pero sus ojos se clavaron en los de Emma con una intensidad silenciosa. «Olivia», preguntó Emma, sorprendida de verla allí. «¿Qué haces aquí?» «Estoy aquí para ayudar», dijo Olivia con voz firme mientras se acercaba rápidamente a Emma. Iba camino a urgencias cuando vi el choque múltiple. «Están desbordados, y tengo al equipo médico conmigo. Necesitas refuerzos». El corazón de Emma dio un vuelco, una mezcla de gratitud y preocupación se apoderó de su pecho. No se lo esperaba, pero en cuanto apareció Olivia, todo pareció calmarse. Era reconfortante saber que Olivia estaba allí a su lado, igual que ella en el incendio. «De acuerdo», dijo Emma, con voz más suave. «Pongámonos a trabajar juntas». Trabajaron eficientemente. Emma se centró en los aspectos técnicos de la extracción mientras Olivia atendía las heridas de las víctimas. El fuego y el peligro no parecían tan abrumadores cuando Olivia estaba cerca. Ambas se movían al unísono, sus acciones sincronizadas, un entendimiento silencioso entre ellas. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, los 2 civiles fueron rescatados sanos y salvos del coche, y Olivia y su equipo atendieron sus heridas. Emma se apartó un momento, observando los movimientos tranquilos y concentrados de Olivia mientras trabajaba con soltura. La tensión en sus hombros disminuía con cada víctima que atendía. Por un breve momento, Emma se permitió sentir lo mucho que Olivia significaba para ella, lo mucho que su presencia había llegado a significar después del incendio. Después de que se llevaran a la última víctima en la ambulancia, Emma se encontró de pie junto a Olivia, observando a los paramédicos subir al último paciente al camión. Ese fue el punto de partida de Emma, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Olivia se volvió hacia ella, con expresión suave pero con un brillo de complicidad en los ojos. «Lo sé», dijo en voz baja. «Fue mucho, pero lo hicimos juntos». A Emma le dio un vuelco el corazón. No sabía qué era, si la adrenalina, el alivio o el simple hecho de estar allí con Olivia, pero en ese instante, todo pareció tener sentido. Por primera vez en mucho tiempo, Emma no pensaba en los riesgos, los peligros ni en la posibilidad de perder a alguien. No pensaba en los muros que había construido durante años a su alrededor. Simplemente estaba allí junto a Olivia, y se sentía como en casa. «Olivia», empezó Emma, con la voz casi en un susurro, «no sé cómo hacer esto. No sé cómo soltar el miedo, pero yo», vaciló, con el corazón acelerado. «Quiero intentarlo. Quiero intentarlo contigo». El rostro de Olivia se suavizó, sus labios se curvaron en una sonrisa que Emma conocía a la perfección. «Eso es todo lo que necesito oír». Emma sintió que se le quitaba un peso del pecho, el aire a su alrededor se sentía de repente más ligero. La incertidumbre que la había dominado durante tanto tiempo se desvanecía, reemplazada por algo más tangible, algo real. Mientras caminaban de vuelta a la camioneta, la mano de Emma rozó la de Olivia. Fue un pequeño gesto, pero lo sintió como si lo fuera todo. Y por primera vez en mucho tiempo, Emma no se sintió sola.
No sentía que tuviera que afrontar todo sola. Ahora se tenían la una a la otra, y eso era suficiente. Los días posteriores al choque de la calle Maple parecieron transcurrir en una neblina de rutina y silenciosa reflexión. Emma y Olivia habían dado un paso adelante, pero no sin desafíos. El peso de sus profesiones, la imprevisibilidad de sus trabajos y el miedo que aún aferraba a Emma. Todo seguía presente. Pero algo había cambiado. Los muros que Emma había construido con tanto cuidado alrededor de sus emociones habían comenzado a derrumbarse, y en su lugar, se permitía sentir. Y se sentía bien. Aún así, había momentos en que Emma se sorprendía dudando, cuando notaba la dulce mirada de Olivia, o cuando sus dedos se rozaban en el caos de la estación, y se preguntaba, ¿podría esto realmente ser algo duradero? ¿De verdad podría permitirse esto? Había pasado años viviendo con el miedo de perder a sus seres queridos, de acercarse demasiado, de permitir que a alguien le importara tanto que la idea de perderlo la destrozara. Y, sin embargo, a pesar de su miedo, no podía negar lo mucho que Olivia significaba para ella. No era solo la calidez de su tacto ni la forma en que calmaba el corazón acelerado de Emma, era la forma en que Olivia la veía, no solo como la capitana Hayes, la líder, la profesional, sino como Emma, la mujer que había sufrido, que había llevado el peso del mundo durante tanto tiempo, y aún así tenía el valor de apoyar a alguien. Ahora, mientras Emma estaba sentada al borde de su cama esa noche, mirando por la ventana las luces de la ciudad, se dio cuenta de algo, tenía una opción. Podía seguir viviendo a la sombra de sus propios miedos, o podía salir a la luz, arriesgarse y aceptar lo que tenía justo delante. El teléfono en su mesita de noche vibró, sacando a Emma de sus pensamientos. Lo contestó, y el corazón le dio un vuelco al ver el nombre de Olivia en la pantalla. «Hola», respondió Emma con voz más suave de lo habitual. «Hola», se oyó la voz de Olivia, suave y cálida. «Estaba pensando en ti. Sé que hemos estado muy liadas con todo en la estación, pero quizá podríamos salir este fin de semana. Una cita en serio esta vez. Sin incendios ni emergencias, solo nosotras». Emma sonrió, y la calidez de la voz de Olivia se extendió por su pecho. «Me gustaría», respondió, con unas palabras que le resultaron acertadas, genuinas. «¿Cuándo estabas pensando?» «El sábado por la noche», sugirió Olivia. «Encontré este lugar junto al río. Tranquilo y discreto. Pensé que sería bueno alejarme del caos por un rato». El corazón de Emma se aceleró, la idea de pasar tiempo con Olivia, lejos de la estación, lejos de los peligros de sus trabajos, era justo lo que necesitaba. No se había dado cuenta de cuánto anhelaba la normalidad, algo sencillo, algo solo para ellas. «Suena perfecto», dijo Emma con sinceridad. «Me encantaría». «Genial», respondió Olivia. La emoción en su voz era evidente. «Te recojo a las 7. «Estaré lista», dijo Emma, ya anticipando lo que estaba por venir. «Tengo muchas ganas». Intercambiaron unas palabras más, ligeras y relajadas, antes de que Emma colgara. Se quedó allí sentada un momento, dejando que el silencio se instalara. Sus pensamientos seguían dando vueltas, nervios, emoción, miedo, esperanza, pero, por primera vez, no se sentía abrumado. Se sentía como un paso adelante. El sábado llegó rápidamente, y Emma se encontró frente al espejo, eligiendo cuidadosamente su ropa. No sabía por qué sentía la necesidad de causar una buena impresión. Olivia ya la conocía mejor que nadie. Pero aún así, había algo diferente en esa noche. No era solo una cena informal ni una salida nocturna, se sentía como algo más, algo real. Mientras se vestía, Emma intentó dejar de lado el nerviosismo, concentrándose en la emoción que crecía en su pecho. No sabía qué le depararía el futuro, pero esa noche se permitía dejar atrás el miedo, aceptar lo que estaba sucediendo entre ella y Olivia, y se sentía bien. Exactamente a las 7, sonó el timbre. Emma respiró hondo antes de abrir la puerta y se encontró con Olivia, luciendo una belleza natural con un atuendo sencillo pero elegante, un vestido azul claro que realzaba el color de sus ojos. Llevaba el cabello suelto, con suaves ondas, y lucía la misma sonrisa cálida y acogedora que Emma anhelaba. «Hola», la saludó Olivia con voz suave y cálida. «Te ves increíble».
El corazón de Emma dio un vuelco y una oleada de calor la recorrió. Le devolvió la sonrisa, sintiéndose un poco sin aliento. Tú también. ¿Estás lista? Olivia asintió, con una sonrisa aún más amplia. Vamos. La noche es nuestra. Condujeron en un silencio confortable, con las luces de la ciudad destellando mientras se dirigían al río. El suave zumbido del motor y la suave música de la radio parecían crear una atmósfera perfecta, tranquila, relajada e íntima. Emma miró a Olivia, con el corazón palpitando al comprender que esto estaba sucediendo, que esto era real. El restaurante estaba situado a la orilla del río, con sus tenues luces centelleando en la distancia, proyectando un cálido resplandor sobre el agua. La tranquilidad del lugar contrastaba con el caos al que ambas se habían acostumbrado en sus respectivos trabajos. Pero esa noche, solo estaban ellas dos, sin llamadas de bomberos, sin emergencias, sin vidas en juego, solo Emma y Olivia. Estaban sentados en una pequeña mesa junto a la ventana, con la suave corriente del río visible desde el exterior. El ambiente era íntimo, el suave murmullo de los comensales a su alrededor se sumaba al tranquilo bullicio de la noche. Emma y Olivia se sentaron una frente a la otra, la luz parpadeante de las velas les daba un cálido brillo en el rostro. Dime algo, dijo Olivia, rompiendo el silencio. ¿Qué haces cuando no estás salvando vidas? Emma arqueó una ceja, sorprendida por la pregunta. ¿Qué quieres decir? Olivia se inclinó hacia adelante, con la mirada juguetona. ¿Sabes? Aparte del parque de bomberos y el hospital, ¿qué haces para divertirte? Emma pensó un momento, sorprendida de lo poco que había pensado en eso en los últimos años. Supongo que no hago mucho. Sobre todo trabajo, familia y algún que otro momento tranquilo en casa. Antes corría, pero ya hace tiempo. Olivia sonrió. Deberías correr conmigo algún día. Quizás no literalmente, pero me gusta el senderismo, las montañas, salir de la ciudad. Emma sintió un calor que le invadía el pecho al pensarlo. Me gustaría. La conversación continuó, ligera y relajada, con un ritmo natural. A medida que avanzaba la noche, Emma se relajó como no lo había hecho en años. Había algo en Olivia, algo real, algo con los pies en la tierra, que la hacía sentir como si por fin pudiera respirar. Mientras se servía el postre, Olivia extendió la mano por encima de la mesa y rozó suavemente la de Emma. El momento fue suave y tierno, lleno de un significado oculto. Emma levantó la vista, encontrando la mirada de Olivia, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente comprendida. Me alegra que estemos haciendo esto, dijo Olivia en voz baja, rozando los nudillos de Emma con el pulgar. Me alegra que estés aquí conmigo. Emma le apretó la mano, con la voz cargada de emoción. Yo también. Olivia, yo también. Y en ese instante, Emma supo que ya no estaba sola. No tenía que cargar con todo el peso sobre sus hombros sola. Con Olivia a su lado, estaba lista para afrontar lo que le deparara el futuro. El sol de la mañana se filtraba suavemente por la ventana, proyectando una cálida luz por la habitación. Emma yacía en la cama, con la mente aún revoloteando sobre los sucesos de la noche anterior. La tranquila e íntima velada que habían compartido junto al río había sido todo lo que Emma no se había dado cuenta de que se había estado perdiendo. No había habido prisas, ni riesgos de vida o muerte, solo ellas dos hablando, riendo y acercándose a cada instante. Y, por primera vez en mucho tiempo, Emma se permitió sentir algo que no había sentido en años: esperanza. El suave sonido de la respiración de Olivia a su lado sacó a Emma de sus pensamientos. Giró la cabeza y vio a Olivia aún dormida, con su cabello rubio desparramado sobre la almohada. La luz que se filtraba por la ventana suavizaba sus rasgos. Había algo apacible en su presencia, algo firme, que hizo que Emma sintiera que, por una vez, no tenía que ser ella quien cargara con todo. Emma sonrió suavemente, con el corazón henchido de una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. El miedo que la había mantenido distante, que le había impedido abrirse, comenzaba a desvanecerse. No sabía cómo había sucedido ni cuándo había comenzado, pero sabía que era real. Esto, lo que tenía con Olivia, era real. Olivia se movió, abriendo los ojos de golpe al mirar a Emma sonrió,
con una expresión soñolienta pero sincera, y extendió la mano, rozando el brazo de Emma. Buenos días, murmuró Olivia, con la voz aún pesada por el sueño. Emma rió suavemente, ampliando su sonrisa. Buenos días, respondió en voz baja, cargada de emoción. ¿Cómo dormiste? Mejor que en mucho tiempo, respondió Olivia, acariciando suavemente la muñeca de Emma con los dedos. Contigo a mi lado, creo que podría quedarme aquí para siempre. La palabra golpeó a Emma como un suave golpe en el pecho. No sabía qué era, cómo podía decir algo tan simple, tan sincero, y hacer que Emma sintiera que de repente valía la pena afrontar todo lo que temía. Podría acostumbrarme a esto, dijo Emma, con voz firme, pero con el corazón acelerado en el pecho. La sonrisa de Olivia se profundizó al inclinarse y acariciar suavemente la mejilla de Emma. Yo también. Por un momento, permanecieron allí, satisfechas con la quietud de la mañana, sin prisas ni exigencias, solo con la silenciosa conexión entre ellas. Emma cerró los ojos, sintiendo como el peso del mundo se desvanecía al rodearla la calidez de Olivia. Era una sensación inusual, consuelo, seguridad, y Emma se encontró saboreándola, respirándola como un aire que no sabía que necesitaba. Pero incluso mientras se relajaba en el momento, un pensamiento persistente persistía en su mente. Ambos sabían que sus vidas eran todo menos predecibles. El peligro, la imprevisibilidad, siempre estaban presentes. Sus carreras, sus profesiones, siempre serían exigentes, siempre los mantendrían al borde del abismo. Pero por primera vez, Emma se sintió preparada para afrontarlo todo. Ya no estaba sola. He estado pensando, dijo Olivia en voz baja, incorporándose sobre un codo. En nosotras, en lo que viene después. Emma giró la cabeza para encontrarse con la mirada de Olivia, con el corazón encogido. ¿Qué quieres decir? La mirada de Olivia se suavizó y extendió la mano, acariciando suavemente la mejilla de Emma. Quiero estar contigo, Emma, mientras me quieras. No quiero seguir esperando el momento perfecto, porque creo que ya lo encontramos. Creo que ya lo estamos logrando. Emma sintió un nudo en la garganta ante la sinceridad de las palabras de Olivia. Había pasado tantos años alejando a la gente, convenciéndose de que el amor no merecía el riesgo. Pero allí estaba Olivia, firme, tranquila y sin miedo. Y Emma comprendió, con una claridad repentina, que ya no tenía por qué tener miedo. Extendió la mano, tomó la de Olivia y la apretó con fuerza. Yo también quiero eso, susurró Emma, con la voz cargada de emoción. Quiero intentarlo, juntas. La sonrisa de Olivia era suave, sus ojos brillaban con algo que Emma solo podía describir como pura esperanza. Lo resolveremos, Emma, día a día, paso a paso. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeños momentos, mañanas tranquilas, caricias robadas, cenas sin prisas y paseos por el parque donde el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Navegaron por el equilibrio entre sus exigentes trabajos y su relación, que se consolidaba cada día, trayendo nuevos retos y triunfos. El miedo que una vez se apoderó del corazón de Emma comenzó a aflojarse, reemplazado por una nueva fuerza, algo que no había notado hasta que se permitió aceptarlo. Pero incluso mientras se adaptaban a la rutina, Emma sabía que los riesgos que enfrentaban, tanto profesionales como personales, nunca desaparecerían. Siempre habría peligro, siempre momentos de incertidumbre. Pero ahora, en lugar de afrontar esos momentos sola, tenía a Olivia, y eso hizo toda la diferencia. Una noche, tras un turno particularmente agotador, Emma se encontró de pie en la azotea de la estación de bomberos, contemplando la ciudad. El sol se ponía, tiñendo el cielo de suaves tonos naranjas y rosas. Era un momento de paz, la calma después de la tormenta, y Emma no pudo evitar sentir una profunda gratitud por la vida que estaba construyendo. Mientras estaba allí, perdida en sus pensamientos, sintió una presencia familiar a su lado. Olivia, claro que lo sabes, dijo Olivia en voz baja, con una voz suave pero llena de significado. Me alegra mucho que estés aquí. Emma se giró para mirarla, con una sonrisa en los labios. Yo también. Olivia se inclinó y apoyó la cabeza en el hombro de Emma. La calidez de su presencia la enraizó como ninguna otra cosa. Cerró los ojos un momento, dejándose llevar por la paz que se había instalado entre ellas. Nunca pensé que estaría aquí, murmuró Emma, con la voz más suave de lo habitual.
Con alguien. Nunca pensé que tendría una oportunidad como esta. Ahora sí, susurró Olivia con voz firme y convencida. Ambos lo sabemos. Por primera vez en mucho tiempo, Emma se sintió verdaderamente en paz. No necesitaba todas las respuestas. No necesitaba saber qué le deparaba el futuro. Solo necesitaba confiar en sí misma, confiar en Olivia y confiar en el amor que estaban construyendo juntas. Y en ese momento, Emma supo que, pasara lo que pasara, lo afrontarían juntas.